que glorifica a Dios. Para eso vamos a ver varios pasajes el día de hoy, mis hermanos, mis amados amigos, y vámonos a un versículo muy conocido, en algunos momentos también bastante debatido, sin razón de ser. Estamos en Mateo 16, 18. Jesús dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ha quedado claro, ha quedado explicado que la roca de la cual se habla acá no es Pedro en ningún momento. La iglesia no podría estar edificada sobre ningún ser humano, sobre ningún fundamento temporal. La iglesia está edificada sobre una verdad eterna. Cristo es el Señor, Cristo es el Mesías, Cristo es el Salvador. Sin Cristo no existiera la iglesia el día de hoy. Por eso partimos de esta verdad básica ya bastante considerada. Jesús le dice a Pedro: también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la declaración que el Padre le había revelado, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Con alguna frecuencia, algunos críticos del Evangelio y cristianismo enseñan que Jesús no vino a fundar ninguna iglesia ni ninguna religión. En un sentido, no vino a fundar ninguna religión, porque Jesús, su propósito no fue fundar religiones. Pero sí encontramos en la palabra que Él vino a edificar su iglesia. Si el Señor llamó de uno en uno, o en algunos casos a algunos hermanos, pero también de uno de manera personal, la primera pregunta que diríamos es: si Jesús dice que la iglesia no será vencida ni por la misma muerte, ni por el mismo infierno, ni por el mismo diablo, ¿por qué el Señor, en lugar de trabajar de manera individual con personas sin relacionarse entre ellas, por qué quiso trabajar con la iglesia? La pregunta es: ¿por qué Jesús estableció una iglesia en vez de muchos individuos sin relación entre ellos? Y hay una razón básica. La Biblia nos enseña que Dios estableció la iglesia, Dios edifica su iglesia, para que a través de ella pueda mostrar su gloria al mundo, reflejando su carácter, reflejando la vida de Dios. La iglesia tiene un punto central en los planes salvadores de Dios, porque es el lugar donde Él hace que su nombre sea glorificado, que sea anunciado, que sea conocido, para que a través de la iglesia, constituida por miembros salvos por la gracia de Cristo, sea dada a conocer la gloria de Dios. No podemos entonces pretender vivir un cristianismo en donde la fe posturas distintas respecto a cuándo surge la iglesia, respecto a cuál es, digamos, el alcance de la iglesia. Si la iglesia hoy sustituye o reemplaza al pueblo judío de Israel, si la iglesia es, como algunos comentan, simplemente un paréntesis en la historia de Dios, porque podemos ver aquí en la enseñanza de Jesucristo, la iglesia no es un paréntesis. La iglesia es parte del plan eterno, del plan redentor de Dios. Y el día de hoy veremos, claro está, el propósito de Dios para la iglesia. Entendemos que el pueblo de Israel tiene una parte del plan de Dios. Pero sí podemos claramente definir que Israel y la iglesia, en nuestros tiempos, todo aquel judío que cree en Cristo viene a ser parte de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo. La iglesia actual no pertenece al Israel étnico, al Israel físico, y no tiene por qué intentar serlo. Somos de una, se le conoce como raza gentil, no judíos. Somos pueblo llamado por Dios, adquirido por Dios. Y en ese sentido, entonces, el día de hoy, el Espíritu Santo ha hecho morada en cada uno de los creyentes y ha hecho morada en la iglesia, que tiene una parte central en el plan de Dios para salvación de la humanidad. Por eso es importante entender que la iglesia,
los miembros de la iglesia, estamos mostrando al mundo el carácter de Dios. Y hemos insistido una y otra vez que el testimonio cristiano es fundamental, porque lo que nosotros vivamos como iglesia es lo que la gente que no conoce a Dios va a percibir como cristianismo. Si nuestra iglesia está compuesta de miembros fieles, temerosos del Señor, entregados a su Salvador, ese mensaje estamos mandando, veíamos hace algunos domingos. Si en nuestra iglesia los miembros no están comprometidos con el Señor, con su palabra, con la oración, con el testimonio cristiano, entonces estamos diciéndole al mundo que no interesa cómo uno viva. Total, se puede ser parte de la iglesia sin importar nuestra forma de vivir, sin un arrepentimiento verdadero. Y eso es un grave error de interpretación o de aplicación del cristianismo. Podríamos empezar preguntándonos por qué Jesús, dijimos, estableció su iglesia. Para eso vamos a ver algunos pasajes del Antiguo Testamento y vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. En Ezequiel 36, 26 y 27 hay una profecía, una promesa dirigida al pueblo de Israel. Sin embargo, entendemos, de acuerdo a las Escrituras y al contexto bíblico, que esa promesa va mucho más allá del pueblo judío. Dice en los versículos 25 al 27: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En Lucas 22:20 podemos nosotros ver que ese pacto, ese nuevo pacto, es confirmado en el sacrificio de Cristo. Lucas 22:20 dice así: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Otros dos pasajes del Antiguo Testamento que enfocan el mismo sentido son Jeremías 31, del 31 al 34, que dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En Jeremías 32, versículos 38 y 39 dice, 39 y 40 dice: y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. En el pasaje que veíamos de Ezequiel 36, leímos el pacto en los versículos 26 y 27. Sin embargo, unos versículos antes, vamos a ver en qué momento llega del Señor esta bendición y esta promesa del pacto. Hace rato leímos Ezequiel 36, del 25 al 27, donde el Señor dice que va a dar un corazón nuevo, un espíritu en nosotros. Pero, ¿por qué era necesario que Dios hiciera eso? Porque el hombre no puede cambiar por sí mismo. El hombre está imposibilitado por sí mismo de tener vida delante de Dios. Y para eso vamos a ver Ezequiel 36, 22 y 23. La profecía del profeta fue la siguiente: por tanto,
di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y en el versículo 31 y 32 dice: y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Y aún más, si vemos Isaías 48, de los versículos 9 al 11, dice así: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Basados en estos dos pasajes, la primera pregunta es: ¿cuál es la razón por la cual Dios perdona a su pueblo? ¿Cuál es la razón por la cual Dios da un nuevo pacto, establece un nuevo pacto? ¿Cuál es la razón por la cual Cristo tuvo que morir? Podemos entender en este pasaje bíblico, en estos pasajes bíblicos, que la razón más grande que observamos es el propósito de Dios al salvar a su pueblo es primeramente mostrar a las personas la gloria, la majestad y la santidad de Dios. ¿Significa esto que Dios no nos salvó por amor? No. El hecho que Dios nos salva para mostrar su gloria no significa que Dios deje de amarnos o que no nos salvó porque nos ama. Sin embargo, entendemos que cuando hablamos acerca del amor de Dios, Él no nos salvó por algo que hubiéramos hecho nosotros o que mereciéramos la salvación. Dice la Escritura que no hay justo ni siquiera uno. Ni el más perfecto ante los ojos humanos puede considerarse sin pecado. Por lo tanto, Dios manifestó su santidad, manifestó su gloria, manifestó su majestad. Y en la persona de Cristo, el Señor nos mostró que su nombre tiene que ser glorificado, que su nombre tiene que darse a conocer, que su nombre tiene que ser bendecido y que la gente necesita conocer a ese verdadero Dios. En otras palabras, el mayor propósito de Dios al salvarnos es manifestar su gloria. Esto no significa que Dios sea egoísta, que no nos ame. Dijimos que Dios nos amó tanto. Sin embargo, cuando nosotros hablamos acerca de la santidad de Dios y de la gloria de Dios, entenderemos que Él es infinitamente perfecto y glorioso. Y por eso, cuando venimos al conocimiento de Cristo, lo primero que hacemos es reconocer la grandeza de Dios y la bajeza del hombre. Solo su gloria y no la de ninguna persona es el centro de atención en la vida de la iglesia y de cada miembro en particular. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos, 3 básicamente, que nos hablarán acerca de las razones por las cuales Dios estableció su iglesia en este mundo. Consideraremos la primera de ellas y vamos a ver Efesios 3, del 10 al 11. Dice la palabra del Señor: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. La primera razón por la que observamos aquí que Dios establece su iglesia es para mostrar a través de la iglesia la sabiduría de Dios.
Algunos versículos del apóstol Pablo en el lenguaje que nosotros utilizamos es difícil entender algunas cosas. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea en este tiempo dada a conocer por medio de la iglesia. Desde ahí podemos observar nosotros la importancia de que la iglesia permanezca en santidad de vida ante el Señor, porque cuando la iglesia vive de acuerdo a sus propósitos, la iglesia manifiesta, la iglesia evidencia que Dios fue sabio al decidir que de entre los dos pueblos, los judíos y los gentiles, pudieran hacer un solo cuerpo. A través de la muerte de Cristo, dice la palabra de Dios, se derribó la pared intermedia de separación. Aquí la palabra multiforme no significa precisamente muchas formas, es decir, la palabra literalmente significa multicolor y habla en un sentido de la diversidad y de la belleza, de la majestad de la sabiduría de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor también que la sabiduría de Dios está oculta de los hombres y Dios la revela a su pueblo. Entonces, cuando la iglesia es establecida por el Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, cuando vino allá en Pentecostés, la iglesia es establecida ya de manera, en este tiempo de la gracia, llamémoslo así, de la iglesia, en ese momento la iglesia empieza a tomar un papel sumamente importante, porque es a través de ella que Dios da a conocer sus misterios, su sabiduría. Dice el pasaje bíblico de Efesios 3:10, es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. También para nosotros es un poquito complicado a veces entender a qué se refiere con principados y potestades en lugares celestiales. No entraremos ahorita en mucho profundidad teológica y debate, pero sí diremos sencillamente que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que hay muchas cosas que los ángeles desconocen. Cuando habla de principados y potestades, está refiriéndose a los ángeles, seres celestiales. Básicamente o principalmente a los ángeles que están al servicio del Señor y que dice Hebreos que están también al servicio de los creyentes. Los ángeles, mis hermanos, la palabra dice que son seres creados, son seres finitos. Los ángeles, un ángel en particular no puede estar en todas partes, solamente Dios está en todas partes. Un ángel en particular no tiene todo el conocimiento. Los ángeles también son finitos, pero la palabra de Dios enseña que cuando la iglesia vive el cristianismo, cuando la iglesia es guiada por el Espíritu de Dios, entonces la forma de vivir de la iglesia, por así decirlo, enseña a los ángeles la sabiduría de Dios. El estilo de vida de la iglesia manifiesta la sabiduría de Dios y los mismos ángeles se dan cuenta de lo hermoso que es Dios, de lo grandiosa que es su sabiduría, al haber tomado la iglesia para ser su pueblo. En el Nuevo Testamento vemos que el propósito de Dios de mostrar su gloria se cumple a través de la iglesia. Así lo escribió Pablo en Efesios 3, 10 y 11. A través de la iglesia, Dios muestra su abundante sabiduría a los gobernantes y autoridades en los lugares celestiales. Él muestra su gloria ante todo el universo a través del pueblo que Él reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que la iglesia demuestre o refleje la sabiduría de Dios? En Efesios 2, del 11 al 16, nos habla acerca de que en otro tiempo los gentiles, es decir, los no judíos, estábamos lejos, dice el versículo 12, de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero por medio de Cristo, quienes estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos gracias al sacrificio de Jesucristo. De ambos pueblos, Él hizo uno, y en su muerte, las enemistades o la separación que había entre judíos y gentiles fue deshecho, de tal manera que de los dos se forma, en el versículo 15, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hoy mismo, los judíos que se convierten al cristianismo vienen a ser parte de la iglesia de Cristo. No hay otra forma de ser salvos si no es Jesucristo. Y en este tiempo, en esta era de la iglesia, el Señor precisamente estableció la iglesia, dice la palabra de Dios, para mostrar su sabiduría. Y según el apóstol Pablo, habría una pregunta que quizás los ángeles se harían.
y es: si Dios es santo, el hombre es pecador, ¿qué va a hacer Dios? ¿Cómo le puede hacer Dios para que al mismo tiempo muestre su santidad, su sabiduría, pero también muestre misericordia, muestre justicia, y que haya gente que esté dispuesta a seguirle sin que sea obligada? Como que, por así decirlo, en la mente de los ángeles, si pudiéramos decirlo de esta manera, habían muchas dudas. Entonces, ¿qué es lo que el Señor hace? Según Pablo, la reconciliación entre judíos y gentiles manifiesta la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Señor establece la iglesia local, estos grupos de personas que antes estaban separados de Dios y entre sí, que estaban enemistados, a Dios, por así decirlo, se le ocurrió la idea de decir: bueno, voy a establecer una iglesia y en ella se van a unir judíos, gentiles de todas las naciones. Esto entonces podría ser aplicado el día de hoy a los miembros de la iglesia en general. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo el día de hoy está compuesta por personas que quizá no tenemos nada en común, a veces inclusive ni el lenguaje, ni la cultura, pero sí tenemos en común a Cristo. Y ahora, si hablamos de nuestra iglesia local, somos de diferentes trasfondos familiares, sociales, culturales. Sin embargo, aquellos que no teníamos nada en común en Cristo y a través de la iglesia, nos tratamos como hermanos, como hermanas. Esta unidad de la iglesia se expresa de formas prácticas, de formas concretas. Quienes antes no nos podíamos ver, ahora nos amamos. Quienes antes procurábamos siempre ser los mejores y que estuvieran al servicio nuestro, ahora procuramos servir a otros. Quienes éramos enemigos de Dios y enemigos entre nosotros, ahora nos amamos y ahora nos preocupamos unos por otros. De esta manera es que Dios mostró su sabiduría en que Él es capaz de hacer que enemigos se conviertan en hermanos, lo cual se muestra en la práctica de vida de la iglesia. Y mis hermanos, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis o reflexión. Nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, debe tomar una postura el día de hoy, no tal vez de rechazo a la autoridad, pero sí la iglesia no tiene por qué dejar de hacer lo que está haciendo. Y no me refiero precisamente a reuniones masivas, no. Pero la iglesia no puede quedarse encerrada en casa. No estoy diciendo salgan, no. Estoy diciendo, si hay una persona que está necesitada, si hay un hermano en Cristo que necesita el evangelio, necesita ser fortalecido, tenemos que ir a verlo. No podemos quedarnos como iglesia sin hacer nada. La iglesia de Cristo, entre otras cosas, refleja la sabiduría de Dios, precisamente porque somos prudentes en aceptar indicaciones de autoridad. Pero no podemos nosotros, como iglesia, quedarnos estáticos, apáticos ante lo que está pasando con gente que necesita del Señor, necesita un apoyo, necesita ir a orar por ellos. Estamos orando por los médicos y enfermeras, que son los que están al frente en este momento, los doctores, las doctoras, los enfermeros, enfermeras, la gente del sector salud. Sabemos que ellos tienen que estar ahí porque lo que ellos hagan puede ser bendición para las personas, es bendición para las personas. Pero también el mensaje de Cristo se requiere en este tiempo. Y no podemos dejar que la vida de una persona dependa solamente de los médicos. Tenemos que compartir a Jesucristo. Hay medidas, sí, ahorita mismo estamos aplicando aquí en nuestras instalaciones de las medidas. Tenemos cubrebocas, tenemos gel en la entrada, tenemos un sanitizante por ahí para los micrófonos y demás. Pero no podemos quedarnos encerrados. Aclaro, no estoy hablando de una desobediencia civil, no. Estoy diciendo, la iglesia fue establecida para que a través de ella se manifieste el amor de Dios. Y no podemos estar hablando acerca del amor de Dios, acerca del poder de Dios, acerca del cuidado de Dios, si no estamos dispuestos a dar nuestra vida por otros. No estoy mandándolos ni mandándome a morir por cierto virus o alguna enfermedad, no, hay que ser prudentes, muy prudentes. Dios nos ha permitido compartir en algunas familias en necesidad. Y cuando llegamos, obviamente, hay casas donde estamos entrando y nos quedamos a la entrada nada más. Nos sanitizan los zapatos, nos ponemos cubrebocas, nos dejan a la entrada. Y está bien, es correcto, respetamos todo eso. Hay lugares donde solamente nos dicen, ¿sabe qué, hermano? Sí venga, y al día, ¿sabe qué, hermano? Una estación que pedimos que no venga, no hay problema, entendemos eso. Pero la iglesia no puede quedarse solamente viendo que otros hacen. Gracias a Dios en nuestra iglesia
tenemos algunos hermanos que cada 2 semanas están repartiendo alimentos a personas necesitadas. Bendigo a Dios por esos hermanos. Otros hermanos que nos han apoyado en traer algunas despensas que pudimos tener. Bendigo a Dios por esos hermanos. Hay hermanos que están al pendiente en las oraciones, y no físicamente por teléfono, estamos ahí orando por los hermanos. Gracias a Dios por eso. La iglesia tiene que seguir. ¿Por qué? Porque la segunda razón del por qué existe la iglesia, Juan 13, cuando Jesús oró por sus discípulos, versículos 14 y 15, nos habla precisamente acerca de esto. En Juan 13 Jesús lava los pies de sus discípulos como un ejemplo de servicio y amor. Los instruye a seguir su ejemplo. Y en los versículos 34 y 35 les da un mandamiento nuevo: amarse unos a otros como Él los amó. Dice el versículo 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he mandado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Estamos, aclaro otra vez, estamos respetando las indicaciones de la autoridad sanitaria. Hay una hermana de nuestra iglesia que está tomando, va a empezar a tomar un curso sobre el retorno a las actividades de la iglesia cuando así sea permitido. Estamos teniendo algunas capacitaciones vía Zoom acerca de las actividades que tendríamos que hacer para regresar, en caso que se autorizara. Somos respetuosos. Pero en este versículo Jesús nos enseña y nos ordena que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Y nuevamente digo, no hablo de imprudencia, mis hermanos, no hablo de imprudencia ni de un orgullo absurdo, no. Hablo de ser prudentes, pero de no dejar de hacer aquello para lo cual el Señor nos llamó. Muchos, con pretexto de que todos quedan en casa, nos hemos descuidado de la comunión con Dios. Nos hemos descuidado de la relación con los hermanos. No sabemos cómo están, cómo han estado. Y si no puede salir, está bien, una llamada, un telefonazo, un WhatsApp. Tenemos que interesarnos unos por otros. Cerca de nosotros hay vecinos también que necesitan del amor de Dios. Y si usted no puede ir por alguna situación, una llamada, algo que nos permita mostrar el amor de Dios. ¿Por qué razón? Como iglesia, con mayor razón, porque dice el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. De esta manera podemos nosotros ver que nuestro amor unos por otros muestra la gloria de Dios que se refleja en nuestra forma de vivir. La Biblia enseña que Dios es amor, y cuando nos amamos unos a otros, entonces estamos manifestando el carácter de Dios. Si nosotros decimos que somos de una iglesia cristiana, en este caso una iglesia bautista, y no mostramos amor, no estamos mostrando el carácter de Dios. Por esa razón, nuestro amor unos por otros demuestra y refleja la gloria de Dios, ya que cada acción nuestra implica el carácter de Dios manifestado a otras personas. Nuestro amor unos por otros también habla de la gloria de Dios, porque entendemos que Dios transforma nuestra vida. De personas egoístas, centradas en nosotros mismos, ahora somos personas dispuestas a dar y a servir a otros. Entonces, mis hermanos, no les estoy diciendo salgan de casa todo mundo, no, estoy diciendo manifestemos el amor de Dios. Y si es necesario visitar a alguna persona con todas las medidas de prudencia y demás, hagámoslo. Pero créame usted, hay gente que está necesitando de la palabra de Dios. Hay gente que está necesitando de la oración del pueblo de Dios. Y nosotros, con el argumento de que nadie puede salir de casa, nos olvidamos completamente de nuestra misión como iglesia del Señor Jesucristo. Dijimos que en la iglesia se muestra la sabiduría de Dios, porque la iglesia vive de acuerdo al propósito de Dios. Pero también dijimos que en la iglesia existe porque en la iglesia se muestra el amor de Dios. Pero una tercera cosa que enseñamos y que vemos en Juan 17, 20 al 23. La iglesia no solo manifiesta la sabiduría y el amor de Dios, sino que también manifiesta la unidad de Dios. Juan 17, 20 al 23. Jesús dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Cuál fue el motivo, la razón de la oración de Jesús en estos versículos? Claramente entendemos que Jesús está pidiendo que sus discípulos sean uno en Él, así como Jesús y el Padre son uno. ¿Qué trae como consecuencia, qué evidencia o qué resultado tiene la unidad de la iglesia? Aquí Jesús dice, entendemos nosotros, que el mundo creerá que Dios y el Padre son uno, que Cristo hace la voluntad del Padre y que Jesús muestra a sus discípulos también el amor del Padre. Esto significa que el amor entre los discípulos muestra primeramente el amor de Dios hacia nosotros y el amor de nosotros por otros creyentes. Cuando Cristo oró por sus discípulos, esperaba esto en su iglesia, que nos amáramos unos a otros y que permaneciéramos unidos. Permanecer unidos habla y refleja al mundo la unidad entre el Salvador y la iglesia, entre el esposo y la iglesia, y entre el mismo cuerpo de Cristo. Es en la iglesia local donde el amor y la unidad por la cual ora Jesús en cuanto a sus discípulos llega a su expresión más plena y concreta. Cuando los cristianos se comprometen a amarse unos a otros, a llevar las cargas unos de otros, a someterse unos a otros, a motivarse e instruirse unos a otros, a preservar la unidad de la fe. Todo lo que estamos comentando aquí son evidencias y son acciones de la membresía de una iglesia. Y cuando hacemos lo que Dios ordena, la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida como congregación. Entendemos las limitaciones que hay actualmente y no podemos reunirnos de manera colectiva. Estamos orando al Señor para que pronto podamos hacerlo en la medida de lo posible. Pero mis hermanos, la iglesia de Cristo no tiene por qué detener su misión de compartir el amor de Dios, de mostrar la sabiduría de Dios y demostrar la unidad del pueblo de Dios. El Señor nos invita a ser prudentes, a sujetarnos a la autoridad, pero también nos dice que la misión que Él estableció a su iglesia no ha parado. Ningún virus, ninguna enfermedad, nada detendrá el avance de la iglesia. Jesucristo dijo, recuerde, ni las puertas del Hades, ni las puertas de la muerte prevalecerán contra la iglesia. Y nuevamente repito, por si alguien quisiera malinterpretar mis palabras, no estoy diciendo que nos arriesguemos de manera absurda. Estoy diciendo que seamos prudentes en lo que hacemos, pero no podemos como iglesia guardarnos, escondernos y ver gente que está muriendo sin el temor del Señor, que está muriendo o que está viviendo hoy sin un bocado que llevarse junto con su familia. Necesitamos actuar en la medida de lo posible para gloria de Dios y para mostrar nuestro amor. La unidad cristiana muestra la gloria de Dios, ya que también provee una manera y un ejemplo de la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso la oración de Jesús, en cierto sentido, nos indica que la unidad cristiana demuestra también la unidad del Dios eterno. La unidad cristiana también muestra la gloria de Dios porque demuestra que el Evangelio vence poderosamente todas las barreras que dividen a las personas. Es en la iglesia local en donde la sabiduría, el amor y la unidad de Dios se muestran de una manera más concreta y visible, ya que personas que son muy diferentes a los ojos del mundo se reúnen o en casas en ese tiempo, adoran al mismo Dios en unidad de espíritu, se sirven unas a otras y se edifican en el conocimiento de su Señor y Salvador. Es por eso que la iglesia local es un aspecto tan crucial en el plan de salvación de Dios. La iglesia es el pueblo, es el lugar, y no hablo de un edificio, hablo de los creyentes, en donde Dios
quiere mostrar su gloria a un mundo que observa cómo va en decadencia, a un mundo que parece solamente estar sujetos a una corriente catastrófica, a una corriente fatalista. A veces a los cristianos evangélicos se nos cataloga de fatalistas porque se piensa que no queremos mejorar. Claro que queremos mejorar nuestra sociedad, nuestro mundo, la ecología y demás, pero entendemos que la razón básica, el argumento y el elemento fundamental para una verdadera transformación es Jesucristo, Jesucristo y nadie más que Jesucristo. Mientras la sociedad y los gobiernos pretendan establecer leyes, reglamentos, decretos, normas que atenten contra la autoridad de la enseñanza de la palabra de Dios, contra los principios bíblicos, esa nación poco a poco se verá deteriorada. Pero bendito sea el Señor, que Jesucristo estableció su iglesia, los creyentes, que dice la Biblia son la sal de la tierra que preserva y la luz del mundo que manifiesta cómo el ser humano debe vivir. Mis hermanos, en Cristo, como iglesia del Señor Jesús, tenemos una grandísima responsabilidad en esta nuestra generación. Necesitamos buscar nuevas estrategias quizá, o reforzar estrategias. En la cuestión educativa, los gobiernos se están preocupando por cómo retomar la enseñanza ahora en agosto, septiembre, si en línea, si no va a ser en línea. Están buscando maneras de no dejar de realizar su misión. La iglesia tampoco puede quedar estática. La iglesia no puede quedar sujeta, limitada por un virus. El Dios eterno, el Dios que creó el universo, es el mismo Dios creador de todo lo que existe en nuestro mundo. Y por eso hemos estado predicando los días domingos, que en ese tiempo la iglesia debería buscar realmente su reconciliación, su arrepentimiento ante el Señor, y que sea Dios quien nos dirija a tomar decisiones correctas siempre, prudentes, sabias. Iglesia de Cristo, este es nuestro tiempo. Necesitamos glorificar a Dios con todo lo que hacemos. Que Dios conceda el privilegio a nuestra iglesia de seguir compartiendo el mensaje de salvación, de ser prudentes, ser respetuosos de la autoridad, pero no podemos dejar de hacer lo que Dios nos mandó. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amarnos unos a otros, que ya veíamos hace un momento. Necesitamos la sabiduría de Dios, la fortaleza del Señor, la prudencia de Dios, la madurez para permanecer cumpliendo con aquello que el Señor nos encomendó. Estamos orando por las autoridades también, que Dios ponga en ellos sabiduría, dirección. Y estamos orando para que pronto podamos reunirnos, por lo menos en grupos en las casas, de no más de 10 personas donde nos hemos reunido. Estamos orando al Señor que pronto podamos, en un futuro que esperamos no sea tan lejano, poder reunirnos ya en las instalaciones de la parte de atrás. Tenemos un patio donde ya hemos empezado a ver cómo sería el esquema de estar con la separación que se indica. Pero la iglesia necesita seguir orando realmente, mis hermanos, para que el Señor cumpla su voluntad y su propósito en nosotros. A través de la iglesia, en esta generación, Dios quiere manifestar su gloria, su gracia, su amor, su misericordia a las personas. Por lo tanto, la iglesia no puede quedar estática. Yo le invito a que pida del Señor la dirección para hacer lo correcto, ser prudentes, repito otra vez, no llamo a otra cosa sino a la prudencia en el nombre del Señor, y que nos dé los esquemas apropiados para que la gente que necesita sea alcanzada con el Evangelio de Cristo.